yo quería ser veía donde mi pueblo, veía a mi padre, había visto a mi abuelo, y a los 5 años yo jugaba con una hostia de cartón en una pared, en una ventana, era en latín en aquel tiempo, y yo aprendí enseguida todas las respuestas latinas, ¿no? Y hasta yo echaba una broma porque tenía 5 años, decía, cuando celebre misa y en el primer sermón, como yo no sabía qué sermón decir, voy a decir, hermanos míos, por debajo de los puentes pasan los ríos. Y cuando celebré la primera misa, el 15 de julio del 73, dije esa frase recordándome cuando era niño. Tuve la gracia de tener un sacerdote muy santo en el pueblo, que me enseñó latín y cultivó mucho la vocación. Y un maestro que también me ayudó muchísimo, que me invitó incluso a entrar en la congregación salesiana. Pero mis padres y mi hermana eran personas de totalmente iglesia. Incluso mi hermana actualmente tiene 3 años más que yo, es la que hace las celebraciones litúrgicas cuando nuestro sacerdote da la comunión, reza el rosario. O sea, mi vocación surge en una familia creyente, cristiana, unida, sin duda alguna. Mi papá estuvo en el seminario con los dominicos en Valladolid, en la mejorada, providencialmente nos siguió porque si no, no estuviera yo aquí. Y mis abuelos, en tiempo de hambre allá en España, lo vieron flaquito y se lo llevaron. Por eso, mi papá era la persona más contenta cuando su hijo sacerdote llegaba. Yo digo que no cabía en la calle porque mi papá estaba feliz, dichoso de tener un hijo sacerdote. Toda mi familia siempre me ayudó, me animó. Incluso cuando tomé la decisión ya a los 17 años como salesiano de ir a Venezuela, mis padres aceptaron sin ningún problema. Había que solicitar un permiso. Como había escasez de vocaciones y mi noviciado era el mayor del mundo de los salesianos. Una sola provincia, éramos 74. ¿Dónde era eso, padre? En Astudillo, Palencia, en España. 74 novicios. Una sola provincia. Que en España había 5 inspectorías, como se decía en la congregación salesiana. Y me fui a Venezuela. Y esa vocación salesiana, padre, porque aquí en su pueblo era la iglesia del pueblo, o sea, sí. Susana. Sí. Bueno, ¿Cómo conoció a los salesianos? ¿Cómo fue primero el maestro de mi pueblo, tenía una admiración por los salesianos. Y pasó un salesiano, el padre que ya falleció, Rosendo González, que pasaba por los pueblos haciendo propaganda, no era el único, y haciendo llamados. Y bueno, la providencia de Dios, me regalaron también una estampita de la María Auxiliadora en 1957. Y yo entro en 1958 en la congregación como estudiante en el bachillerato, con 12 años. O sea, yo entré 12 años ya con los salesianos. Estuve pues toda mi vida ahí. Nunca dudé ni una vez en la vida que Dios me llamara a ser sacerdote. Ya en los 5 años y estaba haciendo la misa, ¿verdad? Ahí celebraba misa, sí, con una hostia de cartón. Claro. Sí, interesante. sí. Bueno, así entonces estamos conociendo al Padre Inocencio Llamas. Ya es conocido aquí, ¿verdad? En nuestro medio, en Paraguay, siempre con ese espíritu tan jovial y sobre todo la espiritualidad, ¿verdad? Que nos transmite a través de sus palabras, de sus reflexiones, de los retiros, de los encuentros que estuvo en estos días. Nosotros vamos a volver enseguida con las entrevistas y vamos a seguir hablando un poco más con el Padre Inocencio Llamas, que agradece a Dios 50 años de vida sacerdotal. Volvemos enseguida.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Está todo aquí. En esta temporada no vas a saber qué elegir. 5 décadas caminando con el país. Calzados La Economía. Calzados de calidad, confort y prestigio, fabricados de cuero nacional. Calzados La Economía presenta una variedad de modelos para damas y caballeros, cómodos para el trabajo y para todo tipo de eventos. Adherida a todas las asociaciones. Pedidos por delivery al 0983-367-928. Calzados La Economía. Paso a paso, tus calzados favoritos de siempre. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Recepcionamos al 0982 40 8010 sus intenciones para la Santa Eucaristía, y con su aporte nos fortalecemos más para seguir evangelizando a través de Ñandeyara Ñe'e TV, el primer canal católico del país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos en vivo en este momento aquí en Ñandeyara Ñe'e, momento de entrevista, porque tenemos la grata visita del padre Inocencio Llamas, que está pasando por el Paraguay. Y hoy parece, padre, usted se está despidiendo ya también, ¿verdad? Sí, se está despidiendo esta tarde, quiere. ya está viajando, pero nos quiso ofrecer un momento de su tiempo para que podamos encontrarnos y sobre todo hablar de esta vocación, de esta riqueza, de este don, ¿verdad?, del regalo más grande que Dios ha dado a la iglesia también a través de su sacerdocio. Entonces, padre Inocencio, queremos hablar un poco también del aspecto después misionero, porque además de sacerdote, el aspecto misionero. Sí, cómo no. Y todo lo que usted nos estaba comentando de esa riqueza que ya Dios desde pequeño ha tocado su corazón y fue plasmando, ¿verdad? Voy a comenzar con una anécdota Sí. en teología. Sí. Como les decía, nunca, ni una vez, no tengo mérito por eso, nunca he dudado de que Dios me llame a ser sacerdote. Pero antes de ordenarme, tuve temor. No un temor paralizante, pero ¿seré capaz? ¿Daré la talla?
seré un buen sacerdote. Y el santo sacerdote salesiano que nos predicaba al retiro dijo, no tengan miedo, Claro. el día de mañana, por ser sacerdotes auténticos, van a ver que le llueve a la gente. Y dijo esta frase, no tengan miedo, no sean tontos, si Sansón con una quijada de burro mató 1000 filisteos, María Auxiliadora, con un burro entero como son ustedes, puede matar por lo menos 10.000. Y se me quitó el temor de ordenarle el sacerdote. Eso le decía el predicador. Sí, así nos dijo. Interesante. Ahora, los sacerdotes, como tú conoces, elegimos un lema que Sí. va como a indicar nuestra vida. Me venían dos a la mente. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda infecundo. Y el otro, que fue el que escogí, de Hechos 1:8, recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mi papá, que en paz descanse, era muy exigente. Sí. Y yo llegué a ser un poco tímido por Claro, por lo estricto. exacto y lo estricto Exacto. de mi padre. Hice retiro básico de vida en el Espíritu Sí. en diciembre de 1974. Y el Señor me quitó la timidez para predicar la palabra. Recordemos que el Espíritu Santo no es espíritu de miedo, timidez, sino de fortaleza. Claro. Y ahí el lema empezó a ser una realidad. Yo estaba en un colegio salesiano, he trabajado 5 años en el área de la educación, he sido también párroco, he sido también secretario, canciller de la diócesis, pero me invitó a evangelizar. En diciembre de 1975 se recibe un mensaje con una hermana que ya está en el cielo, que nos decía el Señor, los he elegido para que lleven mi amor de pueblo en pueblo. Empezamos en Venezuela, en el estado donde vivíamos, luego en distintos lugares, y al final nos llamaron para evangelizar distintos lugares. Recibo una inspiración también del Señor, que quería que dejara la congregación salesiana. Para mí la congregación era todo después de Dios. Nunca había tenido problemas. Claro. 16 años de formación, varios ya de sacerdocio. Y como me empezaron a pedir que saliera a predicar, el provincial, que llegó a ser cardenal, Monseñor Velasco, me Monseñor llama Velasco, y dice, sí. nosotros te apreciamos mucho, pero vemos que estás saliendo demasiado. Y estoy hablando de 1976, ¿verdad? Imagínese. Y la congregación en este tiempo no veía que uno de sus miembros saliera 2 o 3 veces en 2 meses a evangelizar. Claro, Digo, claro, tiene que claro. pensar, si quedas en la congregación, querían mandarme a una casa formativa de estudiante de filosofía, Claro, o claro, tienes que claro. dejar la congregación. Entonces empiezo un periodo de discernimiento Sí, que duró sí, sí. varios años. Pero bueno, el Señor me abrió camino, me Claro, dio seguridad. claro, claro. Y ahora que estamos hablando, el Señor me ha llevado a 71 países a evangelizar. Es increíble. Claro, Se claro, cumplió exactamente el lema. Claro. Recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Justo estaba pensando, padre, cuando usted estaba diciendo eso. O sea, en su vocación, en sí. su misión. Es increíble. Lo que está haciendo, sí, sí. Ahora, sí, sí, sí. mi vocación, no me estás preguntando en concreto, es una vocación donde tengo como 4 puntos muy claves. Uno es la Eucaristía. O sea, el centro de mi vida es la Eucaristía. Segundo, es la acción del Espíritu Santo, que en esa renovación fue formidable. Tercero, es el amor de la Santísima Virgen María. Sí. Mi vocación está consagrada a María Auxiliadora. Y luego, la sanación por los que sufren. Entonces, sobre todo, el mundo de la sanación interior. Vemos cómo está el mundo de hoy. Claro. Y evidentemente, en esa parte, pues está mi ministerio, mucho con la renovación en el espíritu bien llevada, y otro con los grupos de marianos. Actualmente, ya jubilado, soy asesor de los centros marianos Reina de la Paz de habla hispana, de 23 países. Entiendo, sí, Por sí, esa razón me toca evangelizar, salir, congresos, retiros, eventos, peregrinaciones, y prácticamente casi todos los fines de semana estoy volando para algún país mientras yo me dé vida y salud,
porque hay una gran urgencia de Sí. conocer a Jesucristo. Soy un sacerdote feliz, o sea, realmente no tengo mérito ninguno en esto, pero yo soy un sacerdote muy feliz y muy alegre. Además, la alegría salesiana, aunque uno deje la congregación, sigue. Sí, sí, sí. La santidad consiste en estar siempre muy alegres, decía don Bosco, ¿verdad? Y actualmente la necesidad es tanta que salimos a evangelizar continuamente. Claro, claro. Había timidez antes, Sí. después el Señor me llevó a evangelizar por radio, luego por televisión. Tuve un programa de televisión en Venezuela donde vivía, también, ya. tuve un programa en Honduras, en la televisora también de la diócesis, tuve también programa en El Salvador. Después aquí, cuando vine a evangelizar hace años, Sí. también las redes buscaban mucho entrevistas y el Sí, Señor sí. me llevó también a anunciar a través de la televisión. Sí, sí, Actualmente sí, sí, tengo, yo no soy muy experto en eso, pero tengo 2 conferencias también por las redes, por YouTube, entiendo. y también evangelizando a través de Zoom los sábados y los jueves. Y eso es una cosa maravillosa, porque son miles y miles de personas que pueden realmente Claro, que acceder a pueden esto. seguir eso. Entonces, toda mi Eso vida lo hace, misionera. eso padre lo está haciendo en vivo. Sí, o, en vivo. o va grabando en vivo. En alguna Ya. ocasión, por Sí. motivo de viaje, tengo que grabar el día anterior. Claro, claro, Pero el 90 y pico % son siempre en Entiendo. vivo, sí. No, le preguntaba simplemente porque como nosotros tenemos aquí Ñande Yarañe y algunos programas así también solemos tomar de EWTN, Ah, ya. además de nuestras producciones, ¿verdad? Que estamos haciendo nosotros a un estilo bien paraguayo, ¿verdad? Y entonces, por eso nomás le preguntaba. puedo enviar, si por quieres, eso, para poder los utilizar de vez en programas. cuando algunos programas, No hay ningún problema. sobre todo de evangelización, porque es muy Sí, importante. sí, con mucho Nuestro gusto. canal Ñande Yarañe, que quiere decir palabra de Dios, eso Correcto. significa Ñande Yarañe. Sí. 24 horas de evangelización y principalmente nos centramos en la reflexión, ¿verdad? De distintos puntos de vista, ¿verdad? Incluso la aunque señora otros- Sandra tiene un programa con nosotros, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y así, ¿verdad? O sea, tiempo con Dios. O sea, momentos de reflexión, momentos en que la palabra de Dios nos ilumina y procuramos aplicarlo a la propia vida, ¿verdad? Extraordinario. Si puedo ser útil para algo, con muchísimo Evidentemente, gusto. Sí, y más sí. con su experiencia ya de haber recorrido más de 71 países, ¿verdad? Sí, yo mismo me admiro. Sí. Hay varias cosas Sí. que uno piensa, qué rápido pasa el tiempo. Lo que dice la Biblia es cierto, ¿no? Bueno, Sí. claro que es cierto, ¿no? Pero o sea, la vida nuestra es como un soplo, es como la estela que deja un barco en el mar, o es como un servicio militar, es como una noche, dice la palabra. Sí. Y es verdad, cuando yo miro hacia atrás, me parece que fue ayer. Así mismo. Y sin embargo, pues, el Señor nos ha dado salud, fuerza para poder evangelizar. Y ya digo, yo estoy muy feliz de poder llevar la buena nueva. Ahora, esa pregunta, padre, que me gustaría compartir un poco aquí con nuestra audiencia, ese deseo misionero, sobre todo de dejar España en ese momento, su pueblito, allí donde estaba, dentro de la congregación salesiana todavía, y ofrecerse como misionero. Seguramente Sí. que no se habrá Sí. ofrecido para un lugar específico, Fue ¿verdad? como misionero. Sí, misionero. Incluso se pensaba que lo iba a mandar a uno a la selva. Claro. Hay compañeros míos que están en la selva, en Sí. Venezuela, pero misionero es el enviado, ¿verdad? Claro. No, y siempre dentro de la misma congregación salesiana Siempre, era un poco así, ¿verdad? O sea, exactamente, sí. se entregaba esa posibilidad. Ahora, eso fue en el noviciado, en un momento de oración, cuando pidieron voluntarios para venir a América Latina. ya. A mí me iban a mandar a Uruguay con 2 compañeros más. ¿En qué año estamos, Y padre? 8. Estamos hablando 1900... de 1963. 63. 63. Vaticano II todavía estaba en marcha de a poquito. Sí, pero fue en un momento de oración. Sí, ese sí, deseo. sí. Un deseo que uno no lo buscó ni lo pensó, sino que el Señor puso eso en su corazón. Y fue siempre para adelante, nunca tampoco me he desanimado. O sea, desde que yo, además, luego hice el retiro básico de vida en el Espíritu, ni una vez he sido pesimista, nunca me he desalentado, nunca he tirado la toalla por el poder del Espíritu Santo. Ahí me estaba alentando también el Espíritu Santo y María Auxiliadora, realmente, sin lugar a duda. Pero fue un momento de oración.
donde recibí ese llamado a venir como misionero. Y nunca dudé tampoco, nunca eché para atrás mi mirada, sino que siempre seguí adelante. Y bueno, he vivido en Venezuela desde 1963, toda mi vida. ¿Tiene su sede ahí actualmente, padre? Mi residencia oficial Sí. es Venezuela. Venezuela, ya. Pero en Venezuela ahora la situación, no me quiero meter en cuestión política, Claro. es muy difícil. Ya. Y como estoy jubilado ya, yo me encardiné en una diócesis de Cabimas, cerca de Maracaibo, estado Zulia, y entonces ya ahora mi obispo no me agenda la vida, tengo permiso de él para viajar por cualquier lugar donde ya. me se solicite, pidiendo permiso también en el lugar donde voy a predicar. Claro, realmente claro, la iglesia. claro. Amo mucho a la iglesia, Sí, respeto sí, realmente sí, la sí, autoridad, lo que el Señor realmente quiera, Claro, sin duda alguna. Pero sí, fue una misión de ayudar a la gente necesitada y sobre todo a los que están tristes, oprimidos, con situaciones difíciles. Hoy tanta angustia, tanto estrés, tanta depresión, tanta ansiedad, tanto miedo, que al fin y al cabo lo que dice Jesús en San Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. O sea, el Señor puso en mi corazón la compasión de su corazón misericordioso para evangelizar. Y dicho como pobre vaso de barro, el poder del Espíritu Santo para llevar la salvación de Jesús hasta los confines de la tierra donde el Señor quiera. Claro. Qué bien. Bueno, estamos así conversando con el padre Inocencio Llama, 50 años de ordenación sacerdotal. Nosotros vamos a volver con otras preguntitas más, sobre todo, padre, queremos saber un poco lo que ha significado y ahora significa también el celebrar, ¿verdad?, esta gracia de Dios de los 50 años de vida consagrada al Señor con este ministerio sacerdotal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe entrevistas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Está todo aquí. En esta temporada no vas a saber qué elegir. 5 décadas caminando con el país. Calzados La Economía. Calzados de calidad, confort y prestigio, fabricados de cuero nacional. Calzados La Economía presenta una variedad de modelos para damas y caballeros, cómodos para el trabajo y para todo tipo de eventos. Adherida a todas las asociaciones. Pedidos por delivery al 0983-367-928. Calzados La Economía. Paso a paso, tus calzados favoritos de siempre.
Queridos amigos, estamos volviendo con Yandeyar Añé Entrevistas. Hoy estamos aquí al vivo, estamos con el Padre Inocencio Llamas, que estuvo en estos días compartiendo con nosotros la espiritualidad, predicaciones, retiro espiritual, ese encuentro personal con el Señor, elemental y fundamental para la vida de todo cristiano. Y aprovechamos porque el Padre Inocencio cumple 50 años. Y la pregunta un poco difícil, Padre Inocencio, que ahora le hacemos, pero ¿cómo resume estos 50 años de gracia de Dios en su vida? Para usted por una parte, pero también como ministerio ofrecido a la iglesia, al pueblo de Dios. Lo primero, ya comenté, se pasó muy rápido el tiempo. Sí. O sea, es increíble cuando uno mira para atrás, pero ya 50 años. Luego las actitudes son las siguientes. Una actitud de humildad, de sentirse vaso de barro, frágil, y uno en estos días pensaba exactamente en esto. ¿Cómo es posible que la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, ponga los ojos en la pequeñez de uno? Porque realmente es un regalo. Dios no escoge ni a los mejores, ni a los más inteligentes, Dios escoge al que Él quiere. Evidentemente esa conciencia de ser un vaso de barro, de ser frágil, de ser débil, de ser pecador, es lo que viene a la mente también en estos 50 años para pedirle perdón al Señor por las omisiones, fragilidades, debilidades, imperfecciones. Y si alguna vez uno le ha robado la gloria a Dios, también pedirle perdón al Señor, porque siempre cuando uno está a la luz pública, entre la gente y la cosa, puede venir una tentacioncita de una vanagloria o algo. Entonces esa parte de sentirme humilde ante el Señor es una gracia. Recuerdo y recordemos lo que dijo la Virgen: el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí, pero al ver la pequeñez de su sierva, la humildad, ¿verdad?, de su esclava. Entonces ese es el primer pensamiento. El segundo, quizás hasta más importante que el primero, es darle gracias a Dios. Por cierto, el agradecimiento es una gran virtud, y el agradecer todo lo bueno que Dios nos ha dado, tendremos toda la eternidad para hacerlo. Entonces le agradezco al Señor tantas cosas. Le agradezco el don de la vida, le agradezco la salud, le agradezco la congregación salesiana, le agradezco mis padres, mis familiares, mis formadores, toda la gente con quien he tenido contacto a lo largo de estos 50 años. Es imposible traer todo a la mente, pero claro, un agradecimiento sobre todo a Dios, a la Virgen María. Ese es el sentimiento principal que viene a mi corazón. El segundo es realmente un acto de entrega, y también uno piensa un poco, son 50 años de sacerdote. Entonces se analiza uno, que va tomado con la primera actitud, es como un llamado a ser santo. Aunque Dios nos creó a todos para ser santos, pero a veces pasa los años y uno dice, ¿tomé en serio el hecho de ser santo? Ya llevo 50 años, no sé cuánto me quedarán. Voy a pedirle al Señor que me dé la gracia de ser lo más santo posible. La santidad la da el Señor, ¿verdad? Pero ese deseo de ansiedad positivo, esa hambre y sed de santidad, de ser mejor, también ha venido en estos días a mi corazón. Profundizar siempre en el fervor, sobre todo en la Santa Misa, recordando tanta gente, algunos ya han ido a la eternidad, y tanta gente que vive, que aquí frente a nosotros tenemos en este momento una hermana de Venezuela que nos conocemos desde hace 48 años y evangelizamos juntos desde hace mucho tiempo. Entonces pensar tanta gente que uno conoce en estos 50 días, yo le digo, Señor, no por mérito mío, yo no merezco nada, pero ya que tú me has regalado 50 años, yo te voy a pedir un regalo, que todas las personas que tú pongas en contacto conmigo, que era lo que decía también San Juan Bosco, sí, que nadie se separara del contacto con uno sin recibir siempre un mensaje, reciban una gran bendición. O sea, es como
ofrecer el sacerdocio, Claro. que siempre es para gloria de Dios, para la iglesia, para el bien de las almas. Esto es muy, muy importante. Creo que son los sentimientos principales que pudiéramos nombrar otras cositas que vienen en mi corazón. Sí. Sentirse vaso de barro, agradecerle también al Señor, un deseo de caminar en santidad y un deseo de que mi sacerdocio sea de verdad una bendición para todas las personas que Dios ponga en mi camino, también para Bobby. Bueno, yo estoy cumpliendo 29 años ahora, 29 años de ordenación sacerdotal en este año en diciembre. Así es, también recibí esa ordenación como salesiano también, Sí, hace sí, 29 años y ahora al servicio también de la iglesia con los medios de comunicación social. Bueno, nosotros estamos hablando así con el padre Inocencio Llamas. Le estamos despidiendo porque dice que hoy ya están partiendo de nuevo con nuevos rumbos y después con nuevos países, seguramente nuevas charlas, encuentros, viajes también. Ahora, un mensaje así central, padre, para nuestra iglesia paraguaya. Usted también ya está conociendo bastante porque muchas veces ha venido hasta aquí, mucho ya ha escuchado también el corazón, el sentimiento, el deseo también de nuestro pueblo, de nuestra gente, ¿verdad?, que se acercan buscando la fuerza y la gracia del Espíritu a través de su ministerio. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Mire, queridos amigos, primero recordemos siempre la palabra de Dios. Por cierto, este programa es de la palabra de Dios. Acuérdense que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No nos dejemos llevar de ideologías, de sentimientos, de pensamientos de no sé quién, ni siquiera de pesimismo ante lo que vive hoy el mundo, la cultura de la muerte, la ideología del género, la apostasía. Yo sé que el mundo vive tiempos muy difíciles. Acuérdense siempre que Jesucristo es el Señor, que ya Él venció al demonio, al pecado, la muerte, el error, la ignorancia, la enfermedad, todo mal. Entonces, tener fe en Jesucristo, que es el Salvador, es lo que nos da a nosotros la roca en nuestros pies, la base para seguir adelante. Por eso, la mayor gracia que puede tener una persona es conocer a Jesucristo, creer en Él, tenerlo presente. Segundo, acuérdense que la presencia real de Jesucristo está en la Eucaristía. No hay nada más grande en el universo, más santo, más poderoso. Evidentemente, acudir a la Eucaristía y a los sacramentos. También la confesión. Yo predico, es una idea mía, no solo mía, que una buena confesión es más poderosa que 5 exorcismos. Una buena confesión es maravillosa. La Virgen en Medjugorje dijo que se confesara a la gente por lo menos una vez al mes. Yo me confieso una vez a la semana. Aprendí en la congregación salesiana también confesarme una vez a la semana, porque tengo que estar siempre preparado, porque tengo que enfrentarme al mal. Ahí vamos a tener una fuerza muy grande. Y luego hay un arma que nos dio la Virgen, que es el Santo Rosario, un arma contra el maligno, contra Satanás. Se ha dicho muchas veces, orar en familia. La familia que reza unida permanece unida. Orar en familia es importante. Hay que también romper las relaciones de personas que nos llevan al pecado. Tenemos que identificarnos con la iglesia que Cristo fundó y formar parte de un grupo de apostolado que la iglesia haya aprobado. El tsunami de mal que hay en el mundo es grande, aunque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tenemos que unirnos siempre a un grupo de personas creyentes que realmente estén puestos sus ojos en Jesucristo nuestro Señor. Después hay algunos detallitos más que a mí me gusta decir que son como especie de fórmulas para ser felices. Y no hay fórmulas para ser felices, pero bueno, en mi pequeñez les voy a dar alguna fórmula a la gente para ser felices. Miren, cuando nosotros alabamos a Dios y le damos más importancia a Él, su amor y su poder, que a los problemas, que a los pecados, y alabamos a Dios,
tenemos paz. Hubo alguien en la renovación carismática que inventó una palabra. Digo que hay gente que vive en quejabanza. O sea, quejándose de todo, del calor, del frío, de esto, del más allá. Y hay que vivir en alabanza. Aprendí esto del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno alaba a Dios por todo lo que le pase, es una persona feliz. También ahí va el buen humor. A veces me preguntan, ¿cómo hace usted para subir al Monte Cristo, a Medjugorje, para subir aquella escalera allá en Tierra Santa, si ya usted tiene esta edad? Digo, bueno, es el poder del Espíritu Santo, pero es el buen humor. Cuando uno anda de buen humor, todo va mucho mejor. Segundo, también recuerden lo siguiente, uno es feliz cuando se deja amar por Dios, cuando se ama a sí mismo. Hay gente que es infeliz porque tiene la autoestima en el piso, en el sótano, no se quiere a sí mismo, no se acepta, no se ama o no se perdona a sí mismo. Cuando una persona se acuerda de que somos obra de Dios, imagen y semejanza de Dios, hijos adoptivos del Padre, que valemos lo que vale la sangre de Cristo y nos amamos, que eso no es egoísmo, y luego amamos a los demás sin tener rencor en el corazón, somos felices. Es una fórmula, dejarte amar, amarte y amar también a las demás personas. Eso nos ayuda muchísimo. Usemos la alabanza, usemos el buen humor, siempre la oración, los sacramentos, y démonos esa realidad de vivir en el amor y seremos felices. Qué bien, muchísimas gracias Padre Inocencio por su tiempo, por compartir con nosotros y sobre todo este testimonio de vida sacerdotal, de ministerio al servicio del pueblo de Dios. Con todo ese caminar, ¿verdad? El trajinar los 50 años que desde su querida España, misionero, luego teología en Messina, entonces en Italia. Y después que Venezuela. Ahí después Venezuela. Sí, claro, toda la vida ahí. Claro. Sí. Parla ancora l'italiano? Perfectamente. Sí, gracias a Dios. Molto bene, muy bien. Entonces así con el Padre Inocencio, les agradecemos también a ustedes que nos hayan acompañado en esta entrevista que hemos realizado aquí con el Padre. ¿Quiere decir algo más, Padre? Sí, quiero hacer una brevísima oración. Bueno, muy bien. Donde ustedes estén en este momento, Jesús está aquí porque estamos congregados en su nombre. Jesús, te pido por todos los que nos están siguiendo en directo y luego algunos en diferido. Diste la vida por todos. Invoco a la Virgen, omnipotencia suplicante, para que tomes sus cargas, tristezas, heridas, miedos, dolores agudos, enfermedades que incluso son crónicas, que le des la paz. Cuando tus sacerdotes bendicen, tú bendices. Bendigo a todos los televidentes, a todos los que nos siguen en este programa. Agradezco al Padre Víctor también esta oportunidad que me ha sido dado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Les prometo que mientras vayan en el avión en esta madrugada, voy a ir rezando un rosario por todos ustedes que han estado conectados en este programa. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre, y así entonces nosotros nos despedimos por el día de hoy, agradeciéndole y buen viaje, Padre, que Dios le bendiga. Gracias, Víctor. Y hasta la próxima, cuando vuelva de nuevo al Paraguay. Un placer. Nos despedimos. Chao, chao.